El open source ha revolucionado el mundo de la tecnología. Lo que comenzó como una filosofía colaborativa entre desarrolladores, hoy se ha convertido en el motor que impulsa la transformación digital en todos los sectores. En Imagunet te ofrecemos la libertad de avanzar sin límites, optimizando tu tiempo y recursos con soluciones de código abierto diseñadas para ser confiables, escalables y rentables. Con más de 7 años de experiencia, hemos alcanzado hitos que respaldan nuestra promesa. Más de 150 clientes satisfechos, más de 200 proyectos exitosos, un equipo de 30 profesionales comprometidos. Trabajamos de la mano con partners de alta calidad que se adaptan a las diferentes necesidades de tu empresa. En Imagunet llevamos más de 7 años como Premium Partner de Zabbix, fortaleciendo su liderazgo como herramienta de monitoreo en el mercado. No es casualidad que el 79% de los líderes empresariales reconozca que el código abierto les da la flexibilidad necesaria para personalizar soluciones y satisfacer las demandas únicas de sus negocios. Juntos convertiremos los desafíos en oportunidades y tus ideas en realidad. El futuro es open source. Muito bem, pessoal. Estamos nos dirigindo para a nossa última apresentação do dia. Mas tem mais amanhã, né? Vamos ter mais amanhã, não se desesperem. E vamos fechar com um caso sobre monitoramento de ISPs. A evolução do monitoramento de provedores de internet de um de nossos partners, de um de nossos parceiros da América Latina, a Imagunet. E para contar sobre essa evolução, sobre essa história, convido ao palco Ricardo Pinto, diretor comercial da Imagunet Colômbia. Buenas tardes. Última presentación ya de la tarde. ¿Cómo estamos de energía? ¿Todavía algo? El que no levante la mano no va a tomar cerveza en la fiesta más tarde. Ahora sí tienen energía. Pues vamos a hablar un poco acerca del monitoreo para los proveedores de Internet en América Latina, un poco acerca de mí. Mi nombre es Ricardo Pinto, director comercial en Imagunet. Tengo 15 años trabajando con sistemas de gestión y monitoreo, principalmente en el sector de telecomunicaciones. Trabajo soy profesional de Zabbix. Tengo gran parte de ese tiempo trabajando, solucionando problemas desde el lado de soporte y la otra parte del tiempo generándolos desde el lado comercial a esas personas de soporte con los que trabajaba. Pues apasionado por el open source, igual que todos en Imagunet. En Imagunet somos Premium Partner de Zabbix y Trainer también de Zabbix, Training Partner. Tenemos nuestra casa matriz en Colombia, con oficinas en Perú, México y Estados Unidos. Y tenemos más de 200 proyectos ejecutados con herramientas de open source como Zabbix, GLPI, Wazoo, MariaDB. Pero bueno, ya pasando a la materia, quería preguntarles, estamos en Sao Paulo, la ciudad que hay muchísimo tráfico, y creo que esto, quienes se sienten identificados en el día a día con esta foto, ¿no? Siempre nos levantamos, lo primero que hacemos, vamos a ir a la oficina y nos conseguimos con que, hacemos nuestra agenda, planificamos nuestro viaje, la mejor ruta para llegar a la oficina y todo va bien hasta que empiezan los problemas, hasta que no tenemos conectividad y empieza uno como ahí sí a recordarse que hay un servicio detrás que hace que todo esto funcione. Damos todo por sentado, nadie piensa cómo funciona Google Maps, qué hay detrás de Google Maps, y hay cuántos equipos de personas, infraestructura, conectividad. Nada de eso nos interesa. Nosotros lo que necesitamos es que el servicio funcione. Cuando nos acordamos del servicio es porque algo malo está sucediendo. Y aquí es donde entra la importancia de una herramienta de monitoreo. Necesitamos que la herramienta de monitoreo prevenga estos problemas para que siempre lleguemos a destino y lleguemos a lo que necesitamos llegar sin ningún inconveniente. Entonces, aquí es donde el verdadero valor de una herramienta no está en su uso, en qué estás viendo, en los datos que estás mirando, sino en qué previene. ¿Cuál es el valor agregado que ofrece esta herramienta
Y aquí es donde los proveedores de Internet en América Latina están viendo el valor de Zabbix como herramienta estratégica. No están viendo un tema de costos, de licenciamiento, que es lo que siempre hablábamos. No, es la herramienta de open source. No, están viendo un tema de retorno de inversión, de estrategia, de cómo pueden innovar más rápido. Y es porque Zabbix tiene toda esa flexibilidad y todo ese monitoreo de networking en el que es tan bueno. Zabbix es muy versátil, podemos monitorear, siempre decimos, monitoreamos lo que queramos, monitoreamos a donde sea que tenga conectividad, puedo traerme un dato, pero es en la parte de networking una de las cosas en la que es muy fuerte naturalmente. Y es porque cada versión tras versión, Zabbix ha ido innovando, ha ido creando nuevas funcionalidades que se pueden explotar en este sector de ISPs, porque ellos son el 90% de lo que monitorean es networking. Entonces, si vamos a hablar de monitoreo de networking, pues vamos a empezar por el lenguaje que utilizan, que es SNMP. Está pues disponible desde la primera versión de Zabbix y es muy sencillo. Tenemos, pues, es el lenguaje que hablan routers, switches, servidores, impresoras, aires acondicionados, UPS, y funciona pues con dos componentes principales. Un manager, que pues es el que pide los datos, que viene siendo el proxy o el Zabbix server, y agentes SNMP, que son quienes entregan la información. Básicamente es eso. Tenemos árboles OID, donde están cada uno de esos datos mapeados, y cada uno de esos OIDs tiene un valor que nos va a entregar, que es el que estamos solicitando. Pero luego empezaron, desde la versión 2, empezaron a crecer las necesidades. No es solamente quiero traerme un dato para monitorearlo, es quiero ir creciendo cómo yo voy a ver muchas interfaces al mismo tiempo, cómo va a haber múltiples dispositivos, y empezó el tema de automatización. Entonces, esto ha ido evolucionando, pero la versión anterior era, básicamente hacíamos dos llamados, uno para hacer la regla, para traerme el árbol de OID, para traerme los datos, y otro llamado para traerme el dato en sí. Entonces, de esta manera, pues teníamos una regla de descubrimiento, que son los que están en rojo, y un ítem prototype, donde estaba el valor en particular. Entonces, lo hacíamos en dos etapas. También utilizábamos el SNMP index. ¿Para qué? Para ordenar esos índices uno por uno y poder utilizarlos en otras macros para poder hacer el monitoreo. Y pues este era el resultado final, ¿no? Teníamos una regla de descubrimiento para poder ver todas las interfaces, donde también teníamos pues, el otro llamado, donde ya hacíamos el ítem prototype, y entonces podíamos ver para todas mis interfaces descubiertas cuál era el valor, en este caso pues, paquetes con errores que van saliendo, entonces podía tener pues, todo mi ítem prototype con sus triggers y toda la data pues, monitoreada. Y luego, pues eso va a mejorar, hay una evolución gracias a los ítems dependientes que salen en versión 3.4. Los ítems dependientes empezaron a darnos otra solución para un problema ya conocido, identificado, que era que pedíamos varias veces a un mismo dispositivo la información que estaba dentro del mismo, podías repetir dentro de una misma solicitud los valores y era poco efectivo, poco eficiente. Entonces, de esta manera, ahora con los ítems dependientes creamos una sola solicitud con un ítem master y luego parseábamos todos esos datos en diferentes ítems y entonces esto pues traía una mejora en la forma en la que estábamos utilizando la red, una mejora en el performance y solo íbamos a escribir la data que estábamos necesitando, el resto lo preprocesábamos y podíamos entonces escribir solo la data que nos iba haciendo falta. Es muy común en las bases de datos, pero aplica para cualquier cosa, y pues este es el ejemplo, ¿no? Tenemos texto, HTML, JSON, cualquier formato que necesiten, sobre todo que son vía batch, y pues era lo que sucedía. Íbamos a la base de datos a pedir un valor y traíamos 10 y usábamos uno, y luego otra vez 10 para usar otro. No, ahora pedíamos una sola vez, separamos todo y escribimos solamente los datos. Entonces, bueno, aquí está un poco más claro, ¿no? Pedíamos, para una base de datos, dame las tablas que están abiertas, dame los hilos, el uptime, y luego íbamos a escribir uno por uno. Ahora solo vamos a pedir la información una vez y lo vamos a escribir separándola. Entonces,
Eso hace menos conexiones hacia el host que estamos monitoreando y las métricas las vamos a recolectar de forma masiva. Ya empezamos a ver eficiencias, ya no es solamente automatizar, ya empezamos ahora a buscar ser más efectivos, más eficientes a la hora de capturar los datos y cómo los vamos a empezar a guardar y almacenar. Y eso nos trae al preprocesamiento del lado del proxy. Esto, cuando salió en 4.2, fue como un cambio en el juego. Los clientes a los que les empezamos a hacer los upgrades y empezaron a utilizar esto, vieron que pasaban de tener muchísimos más equipos monitoreados con menos infraestructura de la que estaban utilizando antes. Entonces, todo esto estaba desde el lado del server anteriormente y cuando viene a pasar desde el lado del proxy, toda esta data se preprocesa, se comprende, se enriquece y se descarta lo que no hace falta. Cuando llega al server ya no tienes que procesar nada, ya no tienes que competir por más recursos, no tienes que sobrecargar esta herramienta, sino que todo queda al lado del proxy y pues vas a tener un server mucho más eficiente y solamente vas a escribir pocos datos en la base de datos de Zabbix. Esto es un ejemplo bien claro de lo que sucede en este caso, ¿no? Tenemos más de 1 millón de valores por segundo que llegaban a diferentes proxies y toda esa data se descartaba, la que no era necesaria, y pasábamos a tener a 10.000 valores por segundo. Entonces, para los que sobre todo manejaban networking, que son los proveedores de Internet, esto era súper útil porque decían, bueno, nada, ahora puedo monitorear muchísimos más dispositivos de red y no tengo que crecer en infraestructura. Y luego no solo era la infraestructura del servidor, también se pensó en la infraestructura de la base de datos, que crecía cada vez más con un montón de data que no aportaba valor. Entonces aquí sale el throttling. Tenemos en el throttling, el principio es muy sencillo. Todos esos valores repetidos que no me suman valor, no voy a guardar 1000 unos y luego 1000 ceros. Solamente voy a grabar en la base de datos un solo valor y cuando haya algún cambio, grabo el siguiente y evalúo triggers. Si no, no lo hago. Y tenía dos opciones. Uno, descartando todo que no sea valor, o descartando, además de descartar, tener un heartbeat que me dé algo de tranquilidad de que el equipo sí está disponible. Entonces aquí tenemos el clásico ejemplo de throttling, donde tenemos un monitoreo de cada 5 segundos y los valores que están ingresando en ese monitoreo. Entonces, si se fijan, la opción de descartar sin cambios es que, bueno, si no hay ningún cambio, no escribo nada. Aquí tengo el primer cambio, hago el primer escritura en la base de datos. El siguiente cambio vuelvo a escribir y fíjense, en vez de tener 20, 30 valores escritos, estoy escribiendo solo 4. Imagínense eso por miles de dispositivos, por miles de ítems, empieza a ser exponencial el ahorro de escritura en la base de datos y el ahorro de recursos. De igual forma, si, como les digo, tenemos un poco de estrés en no tener la data y tener la idea de que no tenemos conexión, pues podemos poner un heartbeat y entonces cada 30 segundos o cada X segundos que configuremos va a venir el heartbeat y voy a hacer una escritura. O si hay un cambio, lo que suceda primero. Entonces, de esta manera, todos esos monitoreos booleanos de estados, de ceros y unos, empiezan a no consumirnos esa cantidad de recursos y, como les digo, por cantidad de ítems, por cantidad de hosts, esto sumaba muchísimo. Y luego con los ítems dependientes y con las reglas de descubrimiento que ya teníamos, pasamos a la evolución de las reglas de descubrimiento. Ya aquí no era solamente 2 llamados, uno para descubrir el árbol y otro para descubrir los datos, sino que aquí todo en un solo SNMP walk se descubre todo, se hace un SNMP walk to JSON para preparar el modelo, cómo lo va a consumir Zabbix, y de una vez automáticamente quedan los datos ya creados. Entonces, esta es la forma como funciona el SNMP walk to JSON, donde teníamos pues los OIDs, cómo vienen en formato, y cómo los pasamos a formato JSON para que luego sean consumidos por la regla del ítem prototype, que también aplicamos otra regla de preprocessing para el SNMP walk to value, y aquí pues ya una vez me está trayendo en un ítem master que tiene la regla principal y el ítem prototype que tiene el valor, lo hace todo en un solo corrido y no tengo que esperar a hacer las 2 llamados. Entonces es una evolución y también fue un factor importante en la mejora de cómo se hace todo el tema de autodescubrimiento.
Los beneficios, bueno, son obvios, menos requerimientos hacia el dispositivo, lo que se traduce también en una reducción de tráfico al tomar la data de una sola vez, entonces no tengo que estar insistentemente siendo muy crítico sobre la herramienta, estando jalando la data todo el tiempo, sino que una sola vez hago todo el llamado, una sola vez me traigo la información y no estoy cargando la red. Reduce también la carga de los conectores de SNMP y la data pues, es más consistente porque en vez de estarla tomando en diferentes espacios de tiempo, la voy a tomar en una sola vez. Entonces tengo la data del mismo momento. Y luego ya vamos llegando a la actualidad. Tenemos los poller asíncronos, que fue una de las grandes mejoras en versión 7 y que también fue un cambio en el juego de manera drástica porque ya no vamos con una sola conexión por poller, sino que una sola poller puede tener miles de conexiones. Entonces esto también es un ahorro en recursos, estamos volviendo a ser más eficientes y el primer paso hacia el autoscaling, ya que pues, ya no hay tanto peligro de crecer o de crecer automáticamente los pollers, porque uno solo pues, ya puede manejar miles de conexiones. Entonces ya no tenemos el peligro de consumirnos todos los recursos de un golpe si empezamos a hacer autoescalamiento. Y utilizamos pues, el item get para lo que es el poder utilizar, es la herramienta principal para poder utilizar este monitoreo asíncrono. Y luego, ¿qué vienen los próximos pasos? Ya Alexei y Luciano han mostrado acerca de las próximas versiones que se viene, pero yo me voy a enfocar solamente en la parte de conectividad, porque es lo que le interesa a los proveedores de Internet, a los que monitorean networking. Entonces, uno de los puntos también para mejorar eficiencia, el ISMP Ping Retry va a ser también otro punto que va a mejorar la eficiencia de la herramienta. Ya no vamos a estar midiendo el ping cada vez, así no tengamos conectividad. Solamente se van a enviar paquetes cuando el dispositivo responda. Entonces, eso hace menor uso de los pingers, menos recursos, menos infraestructura. El Map Indicator también es otro punto importante para los proveedores de Internet, porque pues, todos tienen muchos mapas de topologías, es lo que principalmente monitorean. Entonces, ya no tenemos que crear una alarma para cambiar el estatus dentro del mapa, cambiar la visualidad, la visión del mapa, cómo se ve dentro del tablero, sino que solamente basado en valores puedo crear cómo va a cambiar y puedo cambiar la apariencia en el mapa. También vamos a tener el Map Floating Legend, que pues, en casos de topologías que están muy pobladas, tener todos los nombres uno arriba de otro lo hace inmanejable y entonces esto genera pues, unos gráficos más limpios, con mayor espacio. Básicamente me voy a ir parando arriba y voy a poder ir viendo cómo se está comportando mi mapa, cómo se está comportando mi red y pues a la hora de verlo en el data wall se va a ver bien presentable para la gerencia, para los directivos. Quieren ver son los mapas bonitos, no quieren saber qué información hay ahí, entonces es importante tener, y esto tampoco es casualidad, Zabbix ha estado desde las últimas 2 versiones apostándole muchísimo a mejorar la interfaz gráfica, a tratar de mejorar también la usabilidad, que sea muy intuitivo, y esto se está viendo en todas las mejoras que vienen en ese punto. Y para roadmap de 8.0, pues aquí hay 2 críticos que siempre hablamos. El monitoreo de NetFlow para los proveedores de Internet es clave, porque ya aquí no estamos hablando de la experiencia de usuario en la red, de los problemas a solucionar en la red, sino de qué consumen mis clientes. Entonces, ya aquí se olvidan de presupuesto, licencias. Aquí, por esto pagan bastante, por esto necesitan este insumo para saber dónde van a hacer las campañas, para hablar con sus clientes, entender qué les duele. Y es uno de los puntos que más pide el mercado en este momento. Igual que pues, el tema de OpenTelemetry, ProtoBuffer para monitoreo de observabilidad, que ayuda también en monitoreo de logs, es otro de los puntos clave. Pero bueno, aquí el siempre más votado, el descubrimiento automático de mapas con el que perseguimos a Alexei siempre, pues es otro de los puntos que es recurrente, que están pidiendo, y es otro de los puntos que esperamos con muchas ansias, porque
es una de las cosas a las que están acostumbrados con las herramientas que tienen al día de hoy o con las que han ido migrando. Incluso que han ido migrando, se han soltado herramientas licenciadas, aún quieren tener esta funcionalidad con la que estaban acostumbrados. Y entonces fíjense cómo fuimos pasando desde lo más básico a cosas más complejas, a cosas más eficientes, y esto es lo que está impulsando a Zabbix como una herramienta estratégica en los negocios, en el monitoreo, y como el motor principal de monitoreo en los proveedores de Internet. Así como el agente es para la infraestructura y el lenguaje CNMP es el principal motor para el monitoreo de CNMP, el monitoreo de networking es el principal motor para el monitoreo de las empresas proveedoras de Internet, los que quieren saber cómo está su red. Entonces, hablando pues, de los proveedores de Internet como tal, fíjense que el panorama en América Latina está tomado del estudio de IDC que hicieron con Zabbix, y el 87% de las organizaciones en la TAM tienen ya una herramienta o están pensando tenerla. Todos están pasándose los principales. Nosotros trabajamos con varios de ellos en Sudamérica, y los principales ya tenían SolarWinds, tenían PRTG, Orion, herramientas licenciadas, y se han ido notando que cada vez más esa tendencia, esa transformación digital que estamos afrontando, que hubo después de pandemia, ahora con la inteligencia artificial, hay una explosión de uso de datos, de necesidad de consumir esos datos, y los ISPs están dándose cuenta de eso y necesitan tener un diferencial, necesitan saber cómo se están comportando sus clientes, necesitan saber qué están consumiendo, qué les duele, y pues por eso se ve un crecimiento en Zabbix en la región, se ve un crecimiento también en soluciones open source, y por eso es que, pues, como les comento, están viendo a Zabbix como un tema estratégico, no como un tema de monitoreo. Entonces, si se fijan, siempre cuando hablamos de soluciones open source, siempre hablábamos del tema de la reducción de costos, y aquí pues no es casualidad que lo estoy colocando de último. En el caso de ellos no tienen el problema de los costos. El caso de ellos lo que quieren es no quedarse por fuera del negocio. El negocio es súper competido, ya ellos tienen herramientas licenciadas que están pagando al día de hoy, pagan muchísimo dinero, y lo que necesitan es ser flexibles, poder integrarse con otras herramientas. Hay herramientas de inteligencia artificial, hay herramientas de gestión, que si estoy pegado a una herramienta licenciada, yo no puedo innovar, tengo que esperar a que la herramienta licenciada innove por mí y yo consumir ese módulo nuevo que están creando. Entonces, si tengo una herramienta y la competencia tiene otra, y la herramienta de la competencia sí logró innovar primero, pues yo tengo que esperar a que el mío me entregue o hacer un cambio de herramienta y quedarme detrás. Entonces, si yo no sé cómo se está comportando mi red, si yo no estoy teniendo la misma información que tiene mi competencia, me estoy quedando afuera, no estoy pudiendo innovar. Y esto es crítico para la operación de ellos. Igual que la escalabilidad. Pueden que no tenga, digamos que no tenga un problema en conseguir el licenciamiento, el presupuesto para el licenciamiento, pero en este negocio tengo que proveer muchísimos equipos que a veces ni siquiera son de ellos, que están en préstamo o en alquiler, y esos equipos suben, bajan, se compran nuevos, y cada vez que tengo que negociar un contrato para agregar más capacidad, no es escalable, es muy lento. Entonces necesitan ser ágiles. Y por supuesto, pues sí, está el tema de la reducción de costos. Esto es un caso de tema de flexibilidad y agilidad que les comento. Tenemos un cliente que trabajaba con una herramienta licenciada y me dicen, bueno, cuando coloquemos Zabbix, ¿cuánto me va a costar el módulo de forecasting o análisis de tendencias? ¿Cómo yo me voy a dar cuenta cuando hay una tendencia, una anomalía? Y le decía, no, es que con Zabbix tú no tienes un módulo de eso. Con Zabbix tú simplemente tienes que empezar a usar la herramienta y vas a poder sacarle provecho, vas a poder darte cuenta cuando hay un consumo anormal de tus datos, cuando el cliente va con una tendencia que se va a gastar el ancho de banda y tienes que venderle un plan mayor sin tener que pagar nada adicional. Lo que tienes que empezar a explotar los datos que ya tienes. Los datos son tuyos.
Zabbix lo que hace es darte la oportunidad de explotarlos correctamente y tomes decisiones basadas en eso. Lo mismo cuando les hablaba del monitoreo de NetFlow, pues al día de hoy quizás no está nativo en Zabbix, lo hacemos con los clientes a través de integraciones con terceros, pero es uno de los puntos críticos para los ISPs al día de hoy. Los ISPs quieren saber en qué se están gastando el dinero sus clientes, quieren saber cuál es su comportamiento, porque eso les enseña no solamente a anticiparse a la falla, sino aquí es el negocio. Esto ya es el core de negocio de ellos, porque ya yo puedo saber dónde lanzar una campaña publicitaria, puedo decirle al cliente, no, mira, sí, en efecto sí te estás gastando todo el ancho de banda que me contrataste, pero en streaming, porque, bueno, no sé, en ese momento está el Mundial de Fútbol. Entonces, pues ahí tienes que ver qué está pasando con tus trabajadores que están gastando de cierta u otra manera o en qué están gastándose los datos. Entonces, ya aquí te estás metiendo en el core de negocios del ISP. Ya no estás diciéndole funciona o no funciona, aquí les estás diciendo dónde está el dinero, dónde es lo que necesitan sus clientes, y esto a ellos les da un valor gigantesco. También, pues, mismos clientes monitorean los terminales ópticos, tanto del lado cliente como del lado usuario, y pues es una de las cosas que siempre están interesados en saber cómo está su red, cómo está la red del cliente, y es otro de los casos típicos por la cantidad. En ese caso, una de las cosas ahí claves es que estos terminales son de muchísimas marcas, diferentes fabricantes, y cambian constantemente. Entonces, Zabbix les permite, pues, estar evolucionando rápidamente, crear el template que haga falta, y no tienen que estar negociando un tema de escalabilidad, de licencias. Pueden traer ilimitados equipos, dispositivos finales, y no van a tener un problema de tener que negociar esas licencias. Y esto, pues, ya es lo que les quería comentar. Esto va a traer la tendencia del mercado. Aquí estamos viendo, pues, cómo el mercado se está inclinando a adoptar herramientas open source, entre esas Zabbix como herramienta estratégica. Entonces, fíjense que por ejemplo, en Colombia, año tras año organizamos un evento de open source, y pues los últimos 2 años ha superado en gran capacidad más de 150 personas, donde más del 30% son líderes y tomadores de decisiones. Y lo mismo, pues aquí estamos todos, y no es casualidad, ¿no? Todos estamos interesados en saber qué es la tendencia y cómo vamos a trabajar estos problemas. Y bueno, ya para cerrar, estamos justo sobre el tiempo, quería dejarles con una última idea. Los ISPs, las empresas proveedoras de Internet, al día de hoy no compiten por ancho de banda, no venden ancho de banda. El que vende ancho de banda y conectividad está fracasando. Lo que compiten es por la experiencia del usuario, que el usuario nunca piense en ellos, nunca se acuerde de ellos. Utilice el ChatGPT, utilice su Google Maps, utilice todas las herramientas y aplicaciones que usa el día a día. Entonces, les hago como esta consulta: si los proveedores de Internet no venden conectividad, sino experiencia, los Zabbix y sus partners, su ecosistema de partners, debería vender implementaciones, herramientas de monitoreo. No, esa no es la forma. Si seguimos hablando de eso, nos vamos a quedar atrás. Nosotros, del lado de Zabbix, vamos a vender ventajas competitivas, vamos a vender data. Ya la data está ahí. ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo transformamos esos datos en una ventaja competitiva, en un valor adicional para tu negocio, de forma tal que todos tengan su destino a casa contentos y puedan llegar con su Google Maps y nunca piensen en la herramienta? Les doy muchas gracias a todos por el tiempo. Fue un placer. Mañana tenemos un workshop también a las 10 de la mañana con Giovanni. Esperemos que puedan venir. Y bueno, muchísimas gracias.